Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, tema de hoy, ¿no? Uso temprano versus tardío de ECMO en el postquirúrgico de cardio pediátrico. Creo que el tiempo y tomar una buena decisión es lo que nos va a hacer tener mejores resultados. La doctora Pamela Ortiz Equigua, ella es especialista en medicina del enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico. Pameri, gracias, Pam, por estar con nosotros hoy. Adelante. Día de mes del corazón, definitivamente. Sí, Dale, vamos a darle. sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy la doctora Pam y soy intensivista pediatra. El día de hoy en el Journal vamos a platicar un poquito de esta parte que es el uso temprano versus tardío de ECMO en el postquirúrgico. Eh, Como tal, la terapia de ECMO, la mayoría de los que estamos aquí ya la conocemos, la hemos visto por lo menos, ¿no? Es más común verla en los pacientes pues que tienen datos de hipoxemia refractaria, el tipo de ECMO que es el veno arterial, pero obviamente en el posquirúrgico cardíaco pues es otro boleto completamente, ¿no? Sus indicaciones, su uso y hasta esta parte de la controversia de qué tan temprano es temprano, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco algunos artículos. Normalmente presentamos dos, pero aquí quise presentar quizá otro más para que podamos ver también esta parte de eh, este tema que es bastante, para mí es bastante interesante. Entonces, bueno, los temas que vamos a tocar el día de hoy en el journal es el ECMO contextualizado a lo que es la cardiopatía congénita, cuáles son sus indicaciones generales, cuándo es temprano y cuándo el término lo asocias con tardío. Eh, Factores que influyen en la respuesta, análisis de los artículos que vamos a revisar y las conclusiones. Y bueno, siempre es interesante dejar un poco de espacio para alguna discusión o preguntas, ¿no? Como les dije, el ECMO, la mayoría de nosotros por lo menos lo hemos visto, ¿no? Es una terapia de soporte vital extracorpóreo, se utiliza normalmente en falla cardíaca y lo hemos visto más o lo conocemos más en falla respiratoria refractaria. En cirugía cardíaca congénita, esta normalmente, bueno, puede llegar a ser una de las opciones de rescate más viables, ¿no? Pero el momento de inicio puede influir en la supervivencia o en las complicaciones. Normalmente en las cardiopatías congénitas se utiliza cuando hay falla de poder salir de la circulación extracorpórea y está más asociada a los pacientes que tienen bajo gasto cardíaco, disfunción ventricular. Puede llegar a utilizarse en algunos pacientes con arritmias severas que igual al momento de intentar salir no salen de bomba y por algunas cardiopatías asociadas a hipertensión pulmonar. Entonces, para mencionar algunas indicaciones generales de los pacientes con posquirúrgico cardíaco, el más común es el síndrome de bajo gasto refractario que podemos llegar a tener, ¿no? El gran ponente de síndrome de bajo gasto lo vemos siempre en el switch arterial, postcorrección de switch arterial, por disfunción ventricular izquierda, puede ser por isquemia coronaria, a veces los tiempos de bonga son muy prolongados dependiendo de los pacientes. Algunos pacientes pueden entrar a parada cardíaca si es que así lo deciden, sobre todo cuando las coronarias están en posición de en medio. Algunos cirujanos sí llegan a meterlos a parada cardíaca totalmente. El lactato puede llegar a subir mucho por los tiempos de bombas o por los tiempos de parada. Y obviamente puede haber disfunción miocárdica severa. Entonces aquí es un ECMO que se puede utilizar o que se utiliza como soporte para recuperación miocárdica, muy diferente a otros tipos de ECMO, ¿no? Está también el ECMO que se puede utilizar a la falla de la circulación extracorpórea. Es un ECMO que cada vez se está utilizando más, que es no sacar al paciente de la bomba e inmediatamente pues continuar esta bomba, pero ahora sí que en un escenario un poco más controlado, ¿no? Como es en la circulación extracorpórea ventricular. Después del paro cardíaco posoperatorio, que es el ECMO RCP, cuando el paciente después de salir de bomba o al salir de bomba no recupera, no recupera, no recupera y persiste parada, entonces se puede llegar a utilizar. Algunos otros también se puede llegar a utilizar en otros escenarios, por ejemplo, el paciente posoperado de tetralogía de Fallot, postcorrección completa, perdón, puede llegar a ser disfunción ventricular derecha severa y en algunos casos en esa disfunción ventricular o biventricular lo hemos llegado a utilizar
al momento de salir de la bomba. A veces en crisis hipertensiva pulmonar asociada a algún tipo de cardiopatías, que el paciente está hipoxemia refractaria, lo han llegado a utilizar. Otra es en las cardiopatías congénitas que son son puente para soporte biventricular, se puede llegar a utilizar. Otro ejemplo, por ejemplo, es en el canal auriculoventricular completo, que hay disfunción ventricular global post bomba prolongada, lo que ya habíamos dicho, la dependencia que tienden a tener a veces estos a los inotrópicos, que es bastante. En el ventrículo único se ha estado utilizando mucho, en disfunción ventricular severa, eh, como puente de recuperación o a veces algún tipo de decisiones de cambiar a algún tipo de soporte extracorpóreo. Y en la corrección del tronco arterioso también se puede llegar a utilizar. Entonces, en sí, en la cardiopatía congénita va a depender mucho el tipo de cardiopatía congénita, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos utilizar, qué es lo que queremos prevenir o qué es lo que queremos solucionar, ¿no? La integración fisiopatológica del bajo gasto, nosotros pues ya normalmente la hemos revisado muchas veces. Aquí lo interesante es ver si hay una lesión asociada a un mayor riesgo de crisis, por ejemplo, de hipertensión pulmonar, cuando hay un mayor riesgo de disfunción miocárdica, o sea, todo el bajo gasto que va a ocasionarte cardíaco a nivel neurohormonal y todo esto va a llevar al paciente al final a un escenario que puede terminar en falla orgánica múltiple, que eso es lo que queremos evitar al final. Entonces, bueno, el primero de los artículos que quiero presentar es algo bastante interesante. Este es un artículo ya viejito del 2020, pero lo interesante de aquí en este, que es el uso de la membrana extracorpórea después de la corrección, es la serie de metaanálisis que se han estado haciendo y revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que revisó es una búsqueda sistemática, incluye 43 estudios, 3.585 pacientes menores, todos de 18, y la mortalidad promedio, normalmente la mortalidad promedio en post-ECMO o utilizando ECMO está entre el 40 y el 60%, aquí fue el 56.8 asociado a los factores de riesgo independientes, quiere decir que el paciente, aparte de tener los factores de riesgo normales, que es el bajo gasto, el síndrome de post-bond, el síndrome de parada cardíaca, todo esto ya tenía asociado cardiopatía como el del ventrículo único o ya tenía datos de falla renal, ¿no? Estas dos asociaciones o factores de riesgo independientes a veces suelen cambiar un poco los escenarios en los que podemos llegar o no a utilizar la membrana extracorpórea. Las complicaciones más comunes en este estudio es la hemorragia, ¿no? La incidencia oscila en la mayoría de las estadísticas entre el 40 y el 50%, de ellos desde el 47.1. La falla renal afectó al 39% de los pacientes y los eventos neurológicos ocurren en el 16%. Recordemos que nada más por el hecho de que el paciente entre a circulación extracorpórea puede llegar a tener hasta el 30% de complicaciones a nivel neurológico. Entonces, el persistir en nuestra circulación extracorpórea, pues puede llegar a que estos pacientes lleguen a tener más riesgo de tener afecciones neurológicas a largo plazo, ¿no? Como separado, la sepsis y el síndrome de disfunción multiorgánica sí llegaron a ser complicaciones significativas, pero en este artículo principalmente no es tanto por el hecho de que se metió a ECMO, o sea, el paciente entre toda su estancia durante el ECMO y después del ECMO desarrolló sepsis y síndrome de disfunción multiorgánica, ¿no? Los resultados secundarios, afortunadamente el 60.3 salió de ECMO y el 43.2 sobrevivió hasta la alta hospitalaria. Los sobrevivientes ya en una mortalidad tardía fueron del 20.5, pero tuvieron que ver mucho con el tipo de cardiopatías asociados también. La duración prolongada del ECMO y su inicio en quirófano debido a la incapacidad de retirar bomba también se relacionaron con peores resultados, ¿no? O sea, el hecho de que lo intenten y lo intenten y lo intenten durante varias veces el salir de bomba y posteriormente tener la decisión de salir, entrar a ECMO, puede llegar a prolongar los tiempos de estar en ECMO a los pacientes, ¿no? Eh, Está asociada a una alta mortalidad y complicaciones en este estudio, pero no es tanto por el hecho de que hayas utilizado el ECMO, sino fue como el momento en que determinas la implementación del mismo, ¿no?
Entonces, este es otro que está bastante interesante también, que son los resultados del ECMO de inicio temprano, perdón, de el ECMO inicio temprano versus tardío en el paciente post cirugía cardíaca. Aquí fueron menos pacientes pediátricos, son más congénitos adultos, pero bueno, el análisis de un inicio tardío en pacientes de alto riesgo que pueden llegar a presentar choque cardiogénico refractario tras la cirugía cardiovascular. Igual, es retrospectivo entre el 2010 y el 2017, pero este lo andaban publicando más o menos como en el 2019-2020, ¿no? Y el grupo de ECMO de 36 pacientes inicia ECMO en el quirófano inmediatamente después de la cirugía. Y la mitad del otro grupo tras varios intentos fallidos de la desconexión o en situaciones de emergencia. O sea, ya los habían sacado y fue que los conectan a ECMO. Los resultados mostraron que el grupo de ECMO temprano, pues, era una herramienta eficaz en los datos de insuficiencia cardíaca refractaria o choque cardiogénico refractario. Hubo una menor mortalidad, infecciones también pulmonares, asociado al otro grupo, 55 los que iniciaron ECMO temprano versus 86. Menor uso de terapia de reemplazo renal, 66 versus 88, mayor tasa de destete exitoso y menor duración del ECMO en sobrevivientes de 5 a 7 días, ¿no? Además, el grupo de ECMO temprano mostró una tasa de depuración del lactato arterial y un mejor índice cardíaco posterior al retiro del ECMO en una etapa temprana, ¿no? Obviamente, el ECMO en este caso lo que va a promover, asociado al lactato y la depuración del mismo, es la depuración del lactato y reduce la mortalidad de pacientes con choque cardiogénico, ¿no? Destaca la importancia de un sistema de evaluación empírico. No realmente necesitas tener eh, muchas directrices en ecocardiografía, en hemodinamia, pero sí necesitas tener como muy bien trazado un plan en los pacientes desde un principio, ¿no? Desde la parte de la planeación de la cirugía, si sí o no puedes utilizar en estos pacientes, en caso de alguna complicación, el inicio temprano de la terapia con ECMO, ¿no? Eh, este otro igual es normalmente le digo, utilizamos dos, pero quería que revisaran estos porque, por ejemplo, en algunos centros lo han, o sea, centros que son solos, ¿no? O sea, nosotros sí estamos en pañales porque somos como, no tenemos tanto este recurso de a la mano. Sí fue un boom un poco en México, sobre todo con el COVID, que empezó a utilizarse mucho, pero en posquirúrgico cardíaco y más en congénitos ha sido un poco difícil el poder llegar a esta parte de concientizar a las personas y de poder impartir esta idea, ¿no? Del uso de la membrana extracorpórea en la parte del posquirúrgico cardíaco. Entonces, por ejemplo, este es una experiencia de un centro y era evaluar la experiencia del centro en el uso del ECMO en pacientes pediátricos después de la cirugía cardíaca y era identificar los valores, los factores asociados a la mortalidad y a las complicaciones. Aquí se analizan 324 cirugías, de los cuales 24 pacientes pues, requirieron ECMO posoperatorio. La edad mediana fue de 16 meses y normalmente fueron más mujeres que hombres. Y la corrección de canal AB fue donde más se utilizó el ECMO en posquirúrgico, ¿no? Las indicaciones obviamente pues son las que ya conocemos normalmente y que ya hemos revisado, que es el bajo gasto, la falla para salir de bomba, post parada cardíaca y obviamente pues los datos de hipertensión pulmonar. Y aquí es bastante interesante porque su mediana fue de 6 días. Normalmente el ECMO en posquirúrgico no debe de durar más de, o sea, si tú tienes un ECMO en posquirúrgico y ya estás llegando al día 8, 9 o 10, tú ya tienes que tener un plan de qué es lo que va a pasar si tu paciente no se puede destetar de este ECMO o que estás teniendo intentos de destete y no lo estás logrando. Entonces, muchas veces empiezas a tomar decisiones en el día 6, 7, 8 para saber cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Aquí lo interesante es que pues refleja la práctica real, muestra obviamente una variabilidad de resultados y pues la evidencia importante de los protocolos institucionales. Algo que me gustó mucho de este artículo es que ellos trabajan sobre un protocolo al momento de la planeación de la cirugía, ¿no? Si yo voy a necesitar que mi equipo de ECMO esté al tanto porque voy a meter un paciente complejo, este va a ser el protocolo a seguir, le voy a hacer este estudio después de esto y en este momento es cuando yo tomo la decisión de conectar al paciente, ¿no?
Tuvieron una decanulación exitosa del 66%, una supervivencia al final de la hospitalización del 50%. Los factores asociados, los no sobrevivientes presentaron obviamente en una mortalidad de un PRIMS 3, lo cual pues sí es significativo. El 50% desarrolló complicaciones a nivel neurológico, 66% desarrollaron sepsis, pero les digo que esto de la sepsis está medido en toda la estancia, o sea, durante el ECMO y después del ECMO. Entonces es como difícil el agarrar y decir, bueno, fue el ECMO un factor de riesgo asociado a que estos pacientes tuvieran sepsis, ¿no? Ahora, la mayoría de los pacientes que dejan en ECMO y que son muy chiquitos después de salir de bomba, pues dejan tórax abiertos. Entonces, eso también se puede asociar a infecciones, ¿no? Y el 50% de los pacientes que desarrollaron sepsis fallecieron. Realmente en el estudio previo pues no hubo una diferencia significativa entre los tiempos de bomba, los tiempos de clampaje o la duración de ECMO. La gravedad clínica es previo a la conexión, es lo que estableció el mejor o el peor pronóstico. Y las complicaciones neurológicas sí fueron asociadas, pero intentaron como comparar esta parte de que si tenían mayor aumento del lactato de forma persistente previo a la conexión del ECMO, si eso estaba asociado a mayores complicaciones neurológicas. La verdad es que si lo vemos desde el punto de vista más preciso, es que entre más hipoxia tengas y más acidemia tengas, más le va a dar al cerebro. Entonces es como algo, pues ahora sí que es una cadena de eventos, puede llegar a pasar. Y este último es, utilizamos el ECMO antes de la cirugía, o sea, como puente a cirugía. Entonces, tenemos esta parte que es como muy temprana, ¿no? El hecho de, antes de entrar a cirugía, yo puedo meter a mi paciente a ECMO porque lo va a necesitar, ¿no? Porque lo necesito tener en mejores condiciones. Estos pacientes que van a preparaciones univentriculares, estos pacientes que necesitan estar a preparaciones ventriculares de otro tipo, por ejemplo, el switch arterial, los pacientes que necesitan, o sea, que disminuya estos riesgos de bajo gasto cardíaco. Entonces, esto es algo súper interesante. Se ha hecho en algunos centros, en el Instituto Nacional de Cardiología se ha propuesto en algunos pacientes, se meten primero a ECMO venoarterial, perdón, sí, venoarterial, y al final persisten en ECMO, ¿no? Sabiendo que a lo mejor el tipo de cirugía es muy compleja y que quizá esto lo vaya a ir favoreciendo en su recuperación. Entonces, bueno, aquí lo que hicieron fue incluir 3.498 pacientes de 42 hospitales, estos en Estados Unidos, y de los cuales 494 ocupó ECMO prequirúrgico y 3.004 fueron posquirúrgico, ¿no? La mortalidad no ajustada fue significativamente menor en el ECMO prequirúrgico en comparación con el ECMO posquirúrgico, pero no hubo diferencia significativa en el número de días de ECMO. La duración y la estancia hospitalaria, la verdad es que fueron ajustados los modelos. Y los pacientes con ECMO prequirúrgico tuvieron una edad media de la cirugía más o menos desde 59.5 días, porque estos pues obviamente se hace más en pacientes en etapa neonatal. Y también obviamente el puntaje del tipo de cirugías, pues fue cirugías no de tan alto riesgo, ¿no? Esta es una base de datos multicéntrica, sugiere que la proporción de pacientes que requieren ECMO antes de la cirugía cardíaca, pues es relativamente pequeña y si lo asociamos a cirugías que a veces pueden llegar a ser no tan complejas y sin tantos problemas en el prequirúrgico, pues su mortalidad va a ser baja, ¿no? No sé, las implicaciones pues de este estudio pues pueden utilizarse como resultados que fueron mucho más satisfactorios, ¿no? La mortalidad no fue ajustada significativamente menor al grupo de ECMO prequirúrgico en comparación del ECMO posquirúrgico, porque realmente pues, varía entre las mismas, ¿no? Del 40 al 60% pueden llegar a fallecer. Aquí el 30 en prequirúrgico falleció y el 45 en posquirúrgico falleció, ¿no? No hubo, como les decía, la estancia intrahospitalaria no hubo realmente ninguna diferencia. Este tipo de bebés duraron casi siempre lo mismo, un mes, mes y medio más o menos. Y hubo una mayor porción de puntajes en riesgos anestésicos un poco más bajo, ¿no?
Pero aquí, pues, lo importante es el ver la planeación en esta, por ejemplo, la etapa prenatal, ¿no? Y posteriormente al nacimiento y después la planeación de la cirugía, qué es lo que va a hacerse, cómo se va a hacer, cuál es el enfoque que queremos tener. Esa es la parte más importante que nos podemos llevar en esto, ¿no? Entonces, bueno, si podemos poner el análisis de los artículos en perspectiva, la mayoría de ellos te van a decir, bueno, ¿cuándo lo vamos a iniciar? Y todos van a coincidir. Previo a la canulación, debes de ver el estado metabólico, hemodinámico y fisiológico en ese momento de tu paciente, ¿no? El problema es cuánto daño acumulado ya tienes antes de iniciar. Entonces, esa es la pregunta. No es, lo voy a iniciar demasiado temprano, me puede llegar a tener más complicaciones. No, es cómo está en este momento mi paciente, cómo puede llegar a estar y cuál es el momento de la decisión exacta de decir, lo voy a seguir dejando que se deteriore o para allá va a ir. A lo mejor ahorita está estable tu paciente, pero en 2, 3 días tú sabes que tu paciente, si no mejora, si persiste con falla renal, va a acabar indudablemente en falla multiorgánica, ¿no? Criterios que pueden cambiar una decisión, el bajo gasto es el principal. Pacientes con bajo gasto refractario, que en el primer día tú ves que no responden, no responden, no responden, más aminas, ya lo cerraste, casi casi le dejaste los piecitos negros de tanta amina para poderlo levantar. Bueno, no lo dejes llegar a los piecitos negros. Paro cardíaco prolongado. Si tú tienes un paciente que hizo síndrome de parada cardíaca, si hizo síndrome post parada cardíaca, si lo tuvieron con tiempos muy prolongados de bomba, si lo pararon durante la cirugía de forma muy prolongada, pinzamientos muy prolongados, y tienes que ir pensando en esta posibilidad, ¿no? Hipoperfusión tisular, hipoxia sostenida, pacientes que a pesar de todo lo que estás haciendo, el paciente persiste hipóxico, persiste hipóxico, persiste hipóxico, te vas a llevar todo, incluyendo el cerebro, ¿no? La acidosis persistente, que hace que tenga un daño celular irreversible y un lactato elevado persistente, antes de que llegue a falla multiorgánica de preferencia, y eso es lo más importante, ¿no? Temprano es antes de que haya un daño tisular irreversible. Eso es lo más importante y esa es una parte con la que se deben de quedar. Eso es un inicio temprano. Y un inicio tardío es después de una hipoxia sostenida. Así lo puedes separar. ¿Por qué? Porque en un inicio tardío tu paciente ya está teniendo cambios a nivel del daño celular, ¿no? El impacto en la mortalidad y en el neurodesarrollo, que es lo que íbamos también a revisar, es si tu paciente también tiene PRINCE elevados o escalas de gravedad elevadas, pues van a predecirte un peor desenlace. También a qué paciente quieres someter a ECMO, que sabes que desde el principio su mortalidad es muy elevada y ya tienes datos de factores de riesgo muy grandes. Si tu paciente ya cayó en falla orgánica múltiple y lo quieres meter a ECMO, lo más probable es que en el ECMO fallezca o no pueda salir del ECMO, ¿no? Un prelactato elevado, que es un daño celular elevado, que es una hipoxia elevada, pues el ECMO se va a asociar a más complicaciones neurológicas, lo que les decía, hipoperfusión tisular, hipoxia de manera prolongada y sostenida, va a hacer que tu paciente tenga problemas a nivel de la cabeza, ¿no? Mayor hipoperfusión, mayor daño neurológico y este está más asociado a que sea irreversible. Riesgos que pueden retrasar la decisión, algo que es muy importante que sepamos. Lo que ya está hecho, ya está hecho. El ECMO no te va a revertir el daño que ya pasó, ¿ok? Siempre el pronóstico va a depender del estadio previo a la canulación. La evidencia favorece que debes de evitar el inicio tardío tras un colapso prolongado. Y algo que es muy importante es que se requiere revisar protocolos institucionales o de hospitales sobre la terapia de ECMO para pacientes postquirúrgicos cardíacos. No es algo que digas, ah, sí, ya, mañana yo quiero un ECMO. No, necesitas todo un proceso y un plan de decir, tengo un equipo, tengo perfusionistas, tengo especialistas en ECMO, tengo el material, tengo en caso de que llegue a pasar una urgencia, o sea, todo es el espacio, toda la infraestructura que debe de aparecer, ¿no? Los resultados normalmente tienen una decanulación exitosa en un inicio temprano. La supervivencia hospitalaria, como les dije, está dentro de los porcentajes, no varía mucho. No solo es tiempo,
Eso es algo muy importante, es el grado de daño orgánico que ya está acumulado. Y la verdad es que tampoco es una cuestión de horas exactas, es cuestión de la fisiología que esté presentando en ese momento tu paciente, ¿no? La mortalidad intrahospitalaria a nivel mundial, como ya se los había comentado, pues es del 56,8, está entre el 40 y el 60%. Y pues obviamente el rango reportado, pues ya lo habíamos dicho. ¿Cuáles son las conclusiones principales de la mayoría de estos artículos? El problema no es solo cuando iniciar el ECMO, sino que puede reducir la hipoperfusión prolongada, limitar el daño multiorgánico y mejora la supervivencia de manera potencial. Pero como dije, el ECMO no te va a revertir lo que ya está hecho. Si tú inicias un ECMO en etapa tardía y pretendes que eso le quite todo lo que ya le hizo el bajo gasto un día, 2 días, 3 días antes, no lo va a quitar. Te va a ayudar a que no sea peor, pero no lo va a quitar, créanme. Y el pronóstico, pues debe depender de cómo está tu paciente previo a la decanulación, ¿no? Favorece el inicio de tardío tras un colapso prolongado. Eh, Normalmente también estos pacientes tienen un cierre torácico retrasado con hemodinámica límite y entonces el tipo de canulación puede favorecerse a que sea un poco más rápida su canulación y evita también la interrupción de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Pero también esto está más asociado a hemorragias, a infecciones, a sepsis, entonces son unas por otras a veces en este tipo de pacientes que dejas con tórax abierto y en membrana extracorpórea. Entonces, como flujograma, tienes tu paciente poscirugía congénita con bajo gasto cardíaco, con hipoxia prolongada o con hipertensión pulmonar, hipoperfusión tisular o con una bomba que no sale, lleva 5 intentos, 4 intentos, 6 intentos. El cirujano dice, ¿sabes qué? No va a salir. Bueno, podemos empezar esto, ¿no? No responde al manejo inicial. Si no responde y empiezas a evaluar esta parte de la disfunción biventricular grave, un bis elevado, una diálisis refractaria, el paciente ya tiene datos de falla renal o ya los tenía, y un lactato que te está hablando de un daño organizado establecido, la verdad es que ECMO tardío no es la respuesta siempre es ECMO temprano, pero siempre tienes, o sea, la principal indicación es que lo debes de hacer antes de que tu paciente vaya a caer a falla orgánica. Un paciente que ya cayó a falla orgánica y lo quieres meter a ECMO es un paciente que va a fracasar en el ECMO o le va a ir muy mal o su supervivencia posterior al retiro del ECMO no va a ser buena, ¿no? Como parte de las conclusiones, pues, el inicio temprano del ECMO en quirófanos se asocia a mejores resultados, eh, destacando la importancia de una intervención oportuna. Algo que es importante también en los pacientes que tuvieron ECMO temprano, normalmente 66% pueden llegar a utilizar la terapia de reemplazo renal. Los pacientes que están asociados a un ECMO temprano posquirúrgico cardíaco, sí, parte de las complicaciones, aparte de la neurológica, es la pulmonar. Entonces, bueno, 55 a 86% pueden llegar a presentar este tipo de complicaciones, ¿no? Mejora el gasto cardíaco, la depuración del lactato y reduce significativamente la mortalidad, ¿no? El tiempo de ventilación mecánica, como les dije, es 56 en algunos con ECMO temprano versus el ECMO tardío, es relativo, ¿no? La tasa media más o menos tiene o sea, sí tiene una incidencia estadística importante, pero no, o sea, va a depender mucho del centro donde se haga, ¿no? Y la estancia en la UCI, realmente no hay una diferencia o sea, tan marcada, ¿no? Entre los pacientes que inician un ECMO temprano, asociado a una mortalidad alta, un ECMO tardío, asociado a una mortalidad alta, ¿no? Los datos claves es la supervivencia a largo plazo, que seguimos sin poderla cambiar, ¿no? La supervivencia a largo plazo sigue bajita, del 27 al 43%, independientemente de las comorbilidades asociadas como sepsis o infecciones. Y si la falla, otra cosa que es muy importante, si la falla ventricular es secundaria a una lesión residual, el ECMO no es la respuesta. Quiere decir, si tu paciente está haciendo
bajo gasto, hipoxia, hipoperfusión, y es porque está mal operado. Así le pongas todo el tiempo ECMO, tu paciente no va a mejorar. Entonces, también es eh, estar de manera constante hablando con los cirujanos y decir, ¿sabes qué? Es que yo creo que el mayor problema que no se va a poder resolver es que necesitas volver a entrar para corregir esto, ¿no? Ok, entonces, pues estos son, me gustan mucho estas imágenes porque son de varios centros, ¿no? Obviamente, lo que queremos es que cambien las cosas, ¿no? La parte del prequirúrgico. eh, Esta es en la PTA, la segunda imagen de cómo utilizan el ECMO en los pacientes posquirúrgicos inmediatos. La tercera es un posquirúrgico congénito en el Instituto Nacional de Cardiología y lo que queremos es pues que cambien las cosas, ¿no? No pretendas que las cosas cambien si siempre queremos hacer lo mismo. Las cosas las tenemos que hacer nosotros. Eh, La verdad es que el ECMO tampoco va a reemplazarnos el manejo intensivo. Se indica cuando el manejo intensivo ya se topó, o sea, ya llegó a un momento y según los algoritmos y según la fisiología y según lo que estamos viendo, no logra revertir ese bajo gasto. Y entonces el error sería pues persistir en el escalamiento farmacológico cuando la fisiología ya no es reversible, ¿no? Entonces ahí es donde nos podemos apoyar de este tipo de terapias, ¿no? Y lo que sí es importante es implementar un protocolo de ECMO, independientemente de preferencia temprano, pero un protocolo de ECMO en los hospitales donde estamos, ¿no? Implementar un protocolo de evaluación precoz y no de canulación obligatoria. O sea, es el pensar qué es lo que le puede pasar a mi paciente, qué es, hacia dónde vamos, hacia dónde va a ir este progreso, ¿no? El hacer estas juntas médicas entre anestesio, entre cirugía, entre hemodinamia, entre cardio, o sea, el trabajar de una manera conjunta con los cardiólogos y la terapia posquirúrgica, ¿no? No somos una persona sola trabajando, ¿no? No es el intensivista quemándose las pestañas todo el tiempo, no es el saber que si necesita algo va a tener ahí al ecocardiografista y si algo se pone peor, le puede hablar al cirujano y son las 3 de la mañana y el cirujano va a venir a canular y va a tener a las perfusionistas, ¿no? Entonces, implementar un protocolo de evaluación siempre es importante, un algoritmo que active una discusión temprana cuando hay bajo riesgo, bajo gasto refractario y que va a reducir pues estos retrasos que pueden llegar hasta ser innecesarios, ¿no? Y va en la mejoría de nuestros pacientes. Como al final yo quisiera que se quedaran con un mensaje que es algo muy importante en esta parte de la terapia con ECMO en postquirúrgico cardíaco. El ECMO no debe de verse como una terapia heroica, no es una terapia de pensarlo en qué momento, en qué tiempo, en cuántas horas me voy a esperar, ¿no? Los 4 estudios que ahorita presenté y que revisamos, las revisiones que se han hecho sobre este tipo de pacientes y sobre este tipo de cosas, coinciden en algo fundamental. El pronóstico no depende solo de la técnica, sino del estado fisiológico al momento de iniciar el soporte del paciente. Cuando iniciamos un ECMO después de una hipoperfusión prolongada, una acidosis severa, un daño orgánico que ya establecido, no estamos eh, rescatando al paciente, estamos haciendo que una máquina esté haciendo, ahora sí que patadas de ahogado, ¿no? Entonces no es canular por canular, no es meterlo a la máquina y decir, bueno, somos maquinólogos, no, no somos maquinólogos, los que empleamos el ECMO en los pacientes, ¿no? Entonces, no es ir a rescatar un paciente y jalarlo del hilo, es saber en qué momento yo voy a tomar la decisión oportuna para no tener que estar haciendo las cosas a la carrera y que ya sabemos, y que a veces ni siquiera te van a ayudar, ¿no? El ECMO no va a revertirte una necrosis tisular, no recupera neuronas hipóxicas también. Una vez que metes a tu paciente con hipoperfusión tisular, con hipoxia prolongada y lo quieres meter a ECMO y tu paciente termina mal a nivel neurológico, perdón, pero no fue por el ECMO. O sea, fue porque lo tuviste una semana con hipoxia, ¿no? No elimina la inflamación acumulada, no es, o sea, la membrana no te va a quitar todas las citoquinas que ya tenía y que ya pasó, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero desafío? El verdadero desafío no es a veces ni cómo canular. El verdadero desafío es
qué situación me va a llevar a canular y cuándo es el momento oportuno. Ese es el verdadero desafío que llegamos a tener, ¿no? Entonces, como pregunta aquí es, y es una pregunta que a veces nos hacemos mucho, ¿no canulamos en etapas tempranas a veces por miedo a las complicaciones? ¿O ya que se presentan las complicaciones es que decidimos hacer las canulaciones? Entonces es como realmente, si tuviéramos estos protocolos bien identificados y bien establecidos en la mayoría, o sea, trabajando como equipo con tu terapia postquirúrgica, con tus cardiólogos, con tus cirujanos, yo creo que esta parte de en qué momento ya la tendríamos bien definida, ¿no? Y ya no sería tanto el intentar ser una terapia rescate, pero tenemos que aprender poco a poco de nuestros, pues somos escuelas, ¿no? Pues nosotros estamos apenas en pañales utilizando ese tipo de terapias y necesitamos aprender tanto de los errores como de las cosas y todas las áreas de oportunidades que tenemos con los pacientes de posquirúrgico. Entonces, pues ahora sí que esa es mi pequeña contribución al journal de hoy y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Muchas gracias, Pam. Pues muy buena charla. La verdad es que creo que, como bien lo decías, hoy el uso, las indicaciones, nos queda muy claro. Creo que estamos avanzando en ese punto, ¿no? Pero creo que ahora el tema finito del momento es lo que hace, lo que va a hacer, a final de cuentas, la diferencia. Veo por aquí muchos como especialistas, entonces me gustaría escuchar la ¡Qué opinión. miedo! No, al contrario, más bien es sumar la opinión de alguien Sí, no, más, comentarios, preguntas. por favor, sumemos. Sí, yo digo, en lo que alguien más nos dice, yo creo que al final tú decías algo muy cierto, ¿no? O sea, creo que eh, al menos en el contexto de la planeación quirúrgica, hay muchos pacientes que son y que sabemos que son potenciales para el uso de la terapia. Y que al final también es importante pues que nosotros en el quirófano podamos definir, ¿no? Esos dos puntos. Lo primero es el tema de las lesiones residuales, ¿no? Evidentemente podemos tener un niño en ECMO, pero se tiene que diagnosticar de manera temprana para poder resolverlas, porque bien lo decías, ¿no? Pues es el lema del cirujano, el ECMO nunca va a curar las lesiones residuales y siempre tener disponibilidad pues de métodos de estudio, ¿no? El mismo cateterismo, tomografías, evidentemente el ecocardiograma, que nos va a poder ayudar a definir esa lesión residual en caso de que fuera necesario. Y bueno, el otro punto también, ¿no? Como bien le dijiste, el ECMO no es una terapia salvavidas, ¿no? Sino más bien es una extensión de la terapia intensiva, es una extensión del manejo médico que se le da a los pacientes con estos, puede ser como ya lo dijiste, el bajo gasto, la falla cardíaca, este, la misma hipertensión pulmonar, que al final nos va a hacer el recuperar ese miocardio, recuperar esa fibra. En mi punto de vista, y en la poca experiencia que tenemos, mucha experiencia que tenemos, creo que el punto medular es ese, ¿no? El iniciarlo en cuanto veamos que algo no va bien, ¿no? Que resolviste de manera anatómica una cardiopatía, pero que el índice aminérgico está alto. Creo que aquí en nuestro país de repente es cuando alguien, un extranjero viene y nos ve cómo manejamos el índice aminérgico, de repente es, ¿cómo puede ser posible? Bien, lo hablabas ahorita, ¿no? De los piecitos negros, ¿cuántos pacientes tenemos con un score aminérgico elevado? Pero creo que el momento ideal es fundamental, ¿no? Yo me quedo por ahí con una frase que algún día me decía el doctor Morel, Víctor Morel, que es, yo estoy poniendo el ECMO y ya estoy pensando cuándo lo puedo ir quitando, ¿no? Pero si yo lo planeo a corto plazo, seguramente lo voy a poder decanular a corto plazo, ¿no? Pero si estoy dudando y estoy pensando en, híjole, pues como que sí, como que no, como que el lactato va para arriba, pero que todo está orinando, pero mira, está respondiendo un poco, creo que ese es el punto medular y creo que al final eso es lo que nos va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, pues creo que el ECMO hoy debería de ser, como lo comentábamos, una terapia de extensión que al final, pues debe de ser algo más, una herramienta más, ¿no? No dejarlo
como al final para ver hacia dónde vamos, porque pues aún así, ¿no? Estaba ahorita mismo checando los números de la ELSO y sigue siendo el ECMO poscardiotomía una sobrevida, la peor sobrevida a final de cuentas, ¿no? De todos los grupos, ¿no? El ECMO poscardiotomía, tanto en el neonato como en el lactantito, pues el 50% para fines médicos, ¿no? Ahora, esto estamos hablando de centros de alto nivel o de un buen número, ¿no? Entonces, la verdad es que en nuestros centros que tenemos un bajo volumen de pacientes, pues definitivamente esperamos cosas diferentes, ¿no? Bueno, no sé, alguien más. Rafa, adelante. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, um, es que, bueno, es un tema muy bravo el ECMO poscardiotomía. Y bueno, si puedo, me gustaría sumarles unas cositas puntuales que nosotros yo trabajo en el siglo XXI y la experiencia que hemos hecho, eh, pues va de esto. Primero, sí, definitivamente ECMO temprano es mucho, mucho más valioso. Un ECMO ya tardío, específicamente si tenemos poca experiencia, nunca va bien. Dentro del protocolo que nosotros tenemos en Siglo, lo que hacemos es intentar salida de bomba 2 veces, 3 veces cuando mucho, con dosis ni siquiera tan altas, pero con dosis de dos sinotrópicos y uno o dos vasopresores. Si no logramos una salida buena de bomba, volvemos y entramos a bomba otra vez y hacemos ya la canulación. Obviamente nosotros metemos un 90% de adultos, hacemos canulaciones femorales habitualmente, ya es muy raro que hagamos canulaciones centrales, en bebés obvio tendría que irse central. Entonces, ni siquiera esperamos a que haga hiperlactatemia el paciente. Cuando ya entramos en ese contexto, eh, algo que hay que llevarse bien, bien claro es que todos estos pacientes lo más probable es que van a estar en falla orgánica múltiple. Van a tener al menos falla hematológica, hígado de choque, falla renal, etcétera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa falla sea aguda, porque al ser aguda va a ser reversible apenas se perfunda bien el paciente. Eh, Otro tip, todos estos pacientes que entran después de varias horas de bomba a ECMO, siempre, siempre, siempre hay que revertirle totalmente la heparina. Son pacientes que están ya con un grado de consumo de factores de coagulación bien alto. Entonces, las primeras tres cosas que tenemos que ver en un poscardiotomía son, ese paciente se va a morir por sangrado, así que hay que ser bien agresivos con el sangrado. Eh, Segundo, encontrar al menos la presión de perfusión que le toque al chiquitín. Y tercero, buscar pulsatilidad de al menos 10 milímetros de mercurio. Entonces, con esas tres metas, como bien comentaron, igual la doctora como excelentemente lo comentó, eh, la mortalidad más alta, lo único que está más, se mueren más de ECMO son los SPR. Del SPR, el que sigue para mortalidad es el poscardiotomía. Entonces, totalmente de acuerdo, se necesita un trabajo en equipo. No puedes hacer esto porque el cirujano dijo, porque el anestesiólogo, porque el intensivista, sí o sí se tiene que trabajar en equipo. Y si no es así, la verdad es que no van a salir adelante. Y, ¿qué más? Y en ese mismo contexto, sí tenemos que ser, como bien comentaron, bien honestos. Si un paciente no está reparado la parte quirúrgica, no tiene sentido siquiera colocarlo porque no va a salir, a menos de que vaya a ir como puente a trasplante. Ahí sí. Pero si no, hay que ver qué chance le van a dar realmente, ¿no? Pero nada, o sea, es una excelente plática. Felicidades, doctora, por la sesión. Creo que abordó muy puntualmente pues, temas que realmente a muchos nos duelen porque es muy difícil que nosotros implementemos programas que funcionen en la PTA o en Colombia incluso, porque en Colombia tiene ya mucha más experiencia que nosotros. Tenemos que hacer un aprendizaje muy local
con los recursos que tenemos en cada hospital y sobre eso ir creciendo. Nosotros al principio hacíamos lo que comentaban ahorita. Ah, pues ya no sabemos qué hacer, ponlo en ECMO. Y todos se nos morían hace 6, 8 años. Entonces nos fuimos más para atrás, un poquito más para atrás, y claramente todos te criticaban porque decían, ah, no jodas, o sea, se lo estás poniendo pues casi al paciente sano, ¿no? Obviamente no, pero sí tienes que irte un poquito más para atrás y no agarrar al paciente ya, pues premortem prácticamente, ¿no? Y nada, ese era mi comentario. Muchas felicidades por la plática, excelente, excelente tema y excelente ponencia. Gracias. Gracias, Charlie. Gracias, Rafa. Oye, tu cariño, mamá. Te estoy haciendo caso, te estoy hablando y no me haces caso. Oigan, una pregunta, a ver, Yo te hablo con... para todos, pues, Pam, Rafa. Hablaste de algo pues, muy importante, ¿no? El tema del sangrado postquirúrgico, que eso a final de cuentas nos puede llevar a futilidad. Y evidentemente, pues nosotros como cirujanos metes el paciente, lo pones en lenguo y entonces empieza a sangrar, a sangrar. Entonces, ok, vamos a revertir la heparina y vamos a salir, le ponemos prota y mejoramos. Pero luego salimos y evidentemente en la terapia, pues todo el mundo está súper con temor, ¿no? De, híjole, viendo la membrana y que no se va a trombosar y esto. Y también, por otro lado, pues nosotros de cirugía dices, híjole, pues ponle ahí todo lo que puedas ponerle para que deje de sangrar. ¿Cuál es su experiencia en esto? O sea, ya nos hablaron de esperar, ¿cuánto tiempo le damos chance? ¿Cuánto tiempo dices, ya lo corrí sin heparina, le puse lo que pude y ahora sí ya tenemos que ver o revisas nuevamente y tengo que empezar ya la heparina, evidentemente con todo el control, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, yo puedo hablar de lo mucho o poco que se ha hecho en el Instituto Nacional de Cardiología. La verdad es que decir o tomar la decisión de no lo voy a hacer o lo voy a hacer porque va a sangrar mucho, no va a sangrar, eso es a veces lo que nos puede retrasar mucho, ¿no? Esa es la parte que te digo. Lo conectamos no lo conectamos porque nos da miedo las complicaciones o porque sabemos que puede llegar a tener esa parte del sangrado y no es que se puede poner peor, es que nos costó mucho trabajo, es que está sangre, 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 ya sácalo antes de que se recupere, ¿no? Entonces, la verdad es que ¿qué te digo? De los pacientes que han tenido sangrados así profusos difíciles, únicamente aquel que tiene a nivel neurológico, o sea, que presentó un sangrado muy evidente a nivel neurológico, es aquel que dices, lo voy a detener, ¿no? Que es cuando dices, bueno, ya se acabó el juego, ya para que le siga. Pero mm, no ha sido, o sea, si se tapa, se cambia, si no está sirviendo, se ve cómo se corrige, o sea, por eso precisamente necesitas ese grupo que sea especializado en saber manejar esas complicaciones. Si el paciente necesita medio banco de sangre, pues le echas el medio banco de sangre. Si necesitas productos especializados, no totalmente la protamina, pero usas Riastap, que es ¿cómo se llama? Ah, se me fue Fibrinógeno. fibrinógeno. Y usas Riastap, 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 o sea, pero obviamente esto no te lo dicta el hecho de que estés sangrando, o sea, obviamente cada 2 horas, cada 4 horas estás haciendo estudios y si tienes este tromboelastograma, te hacen el tromboelastograma y si tienes el ACT, muchas veces hasta nos han dejado la maquinita de ACT, yo ahí la conocí, porque estamos corriendo ACTs cada 2 horas. Y de ahí vamos viendo, ok, ¿sabes qué? Ya llegamos a metas, está mejor mi paciente, está mejorando el bajo gasto, ya no tiene tanta falla. Ok, puedo empezar poquita anticoagulación, o sea, o sea, esta parte sí es muy de dinámica en el manejo, pero la verdad es que también el agarrar y ser limitante y decir, ya lo voy a sacar, tiene unas indicaciones como muy específicas, como te dije, un sangrado masivo a nivel neurológico, ahí sí puedes llegar a tomar la decisión de manera conjunta y decir, bueno, este paciente presentó esta complicación por esta serie de cosas, pero o sea, no por un sangrado. Yo creo que el sangrado lo puedes resolver, lo puedes utilizar, para eso tienes intensivistas cardiovasculares, para eso tienes un banco de sangre, pero tienes que tener un equipo que esté preparado y un hospital que tenga esta solvencia para este tipo de cosas, ¿no? El decir, si se tapó mi membrana, ok, la vamos a cambiar rápido. Si mi circuito está empezando a tener problemas, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿No? Entonces,
también es esa parte de tener los equipos y los protocolos hechos para este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, esta es ahora sí que la experiencia que nosotros tenemos en el Chávez y que yo creo que también el doctor Rafael la debe de tener súper presente en el siglo, porque es los que más canulan adultos y de los que también han tenido muy fuerte la canulación en niños, ¿no? En posquirúrgicos cardíacos. Dios, Pam. A ver, Sí, dale, dale, Rafa. la, la parte, mira, la membrana sí o sí va a disfuncionar. O sea, le vas a tronar la vida y si una membrana bien cuidada te dura 3 semanas, aprox, 4, eh, en estos pacientes te va a durar 3 días. Pero realmente eso ni siquiera merece la pena pensarlo. O sea, el paciente se te va a morir en 12 horas de sangrado o menos. Ujú. Lo primero que tienen que enfocarse es que no se muera por sangrado. Entonces nosotros, por ejemplo, pues sí, lo que comenta la doctora es cierto, o sea, tienes que tener un muy buen banco de sangre, pero con un muy buen banco de sangre nosotros lo hemos tronado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no sacamos al paciente de quirófano si no es hasta que ya está controlado el sangrado, como sea. Ahí en el hospital yo creo que soy de los que más ha usado Novoseven incluso para estos pacientes y en muchos sentidos es delicado, ¿no? Tanto porque sí se puede trombosar algo en el paciente, la membrana es lo que menos me importa y obviamente por el costo del material, ¿no? Del equipo, del fármaco. Totalmente de acuerdo, se utilizan procoagulantes, Confidex, Riastab, plaquetas. eh, Obviamente la anticoagulación se revierte al 100% y si es necesario se deja empaquetado y si dejándolo empaquetado y ya no tienes hemoderivados y ya no tienes procoagulantes, lo que hacemos es dejar conectada la campana del recuperador celular a los drenajes y de ahí estamos recuperando sangre. O sea, en casos ya más extremos es lo que hacemos, porque ya estamos en el entendido de que el banco de sangre ya se está acabando o ya no nos va a dar más hemoderivados. Pero sí, lo primero es que el paciente no se muera por sangrado. Buenísimo. Está aquí la doctora Dani Escamilla, dijo que ya casi dijiste todo, pero adelante, queremos escucharla. Hola, buenas noches. Pues nada, felicidades, doctora Pam. Nada más quería comentar que sí es importante precisamente, o sea, es diferente la canulación en síndrome de poscardiotomía de un neonato, un paciente cianógeno, a un adulto, ya sea con cardiopatía congénita del adulto o no. Todas esas diferencias hacen lo esperado del sangrado. Y cada uno de ellos tiene que estar protocolizado desde el manejo de antifibrinolíticos en circulación extracorpórea. Justo esa canulación debe de ser cuidadosa desde el inicio para proteger esa reserva miocárdica, esa reserva en cuanto a la reología sanguínea. Y sí es muy diferente el sangrado esperado de una canulación central a una periférica, sobre todo en un neonato, ¿no? Cianógeno, ¿no? También, o hipertenso pulmonar. Y el manejo tanto de los hemocomponentes o derivados sanguíneos como de otras opciones, tiene que estar súper protocolizado y sobre todo ir como de la mano con pruebas viscoelásticas. Entonces, justo eso es lo que decía Rafa. Hay que gestionar desde cómo lo vamos a poner y qué tenemos para ponerlo, porque luego lo pones y andas consiguiendo el complejo protrombínico a la mera hora y ya perdiste en un neonato más del 50% de su volumen sanguíneo. O sea, eso es lo difícil de manejar un paciente pediátrico en ECMO, ¿no? Sobre todo con canulación central, que a veces se gestiona, se tiene el equipo, pero el mantenimiento es súper difícil. Y de lo que más he visto que se complican justo desde el sangrado, ¿no? Entonces sí es iniciar los protocolos, o sea, conocer nuestra población, qué tenemos, qué no tenemos y cómo lo vamos a manejar
y a veces ni pruebas viscoelásticas hay, ¿no? O no te da tiempo, o mientras las procesan, entonces es a empírico o a sentimiento, ¿no? Entonces eso es lo difícil que he notado en los 4 centros en los que he estado, ¿no? Súper, muchas gracias, Dani. Tenemos un comentario aquí de Martita. Es fundamental contar con un equipo multidisciplinario con experiencia que respalde las decisiones y sobre todo ver que la dirección va hacia la mejoría. Sí, también ese es el punto, ¿no? Del tiempo, ¿no? Digo, hablamos del tiempo para iniciar, pero también lo que decía Pam, ¿no? 5, 6 días, 7 días, y si vemos que las cosas no van para bien, siempre tener una alternativa y como decía Rafa, pues llevarlo como puente para un dispositivo de mediana, larga permanencia y el trasplante cardíaco, que es opción, que definitivamente a lo mejor en el contexto del paciente más pequeñito se vuelve algo un poquito más complicado, pero sí, definitivamente, ¿no? Tener también la madurez como grupo de saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Muy bien. Pam, Aquí, ¿algo más? aquí lo Adelante. importante es el mensaje que más me gustaría es que necesitamos empezar o sea, ya hay protocolos, pero los que somos de terapia posquirúrgica cardíaca, los que nos dedicamos a cardiopatías congénitas, los que estamos haciendo esto constantemente, tenemos que cambiar este paradigma, esta percepción que tenemos de utilizar un ECMO como rescate o el utilizarlo y decir, bueno, o sea, estas son las opciones, ¿no? Y a lo mejor, le digo, la curva va a ser difícil, pero si iniciamos con protocolos, iniciamos como con flujogramas, con cosas que nos puedan hacer, digo, ya los demás países, y te digo, nosotros somos un país muy, pues ahora sí que pañales, y no todos los hospitales tienen esta ventaja de tener el ECMO a mano, pero sí es importante el estar pensando ya en este tipo de cosas, ya como parte de la terapia intensiva, como parte de la visión del intensivista, y que podamos poco a poco establecer esto, ¿no? Los protocolos, los equipos de respuesta, las juntas que se deben de hacer. O sea, no solo es, digo, no solo es el intensivista queriendo manejar un ECMO, el percusionista, no, sino es un equipo gigantesco, incluyendo los de banco de sangre, los de MAT. O sea, yo creo que es de los pacientes que más ocupa un equipo interdisciplinario y que más se puede ver favorecido de las opiniones de varios compañeros. Super, Pam, muchas gracias. Pues no sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario para la doctora Pam. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pam. Veo muchos nuevos conectados en nuestro journal. Hacerles la mención de que esto es un foro abierto. Estamos aquí todos los lunes hablando de cardiopatías congénitas, cirugía, perfusión, anestesio, terapia intensiva, cardio, hemodinámica. La próxima semana vamos a tener al doctor Alberto Zárate, él es hemodinamista pediatra, él está en el López Mateos y ya les haré llegar por ahí la información. Quien esté interesado, mándenme un mensajito, ya sea por las redes, para anexarlo al chat oficial, y por aquí también les estamos comentando de los próximos foros. Buenas noches a todos, gracias Pam, nos vemos la siguiente. Bye bye, gracias Rafa, bye. Gracias, bye bye.